encontré una lápida con mi nombre escrito. El mensaje que recibí decía así: llevo 17 años cuidando un panteón. He enterrado a cientos de personas y he aprendido a no tenerle miedo a los muertos. Pero hace 3 noches encontré una tumba que decía mi nombre. Hasta ahí pensé que se trataba de una lápida abandonada. Y entonces leí el resto. Tenía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y debajo había una fecha de muerte que todavía no había ocurrido. Lo peor no fue encontrar mi propia tumba. Lo peor fue descubrir que alguien ya había dejado flores en ella. Esta es su historia. Trabajo como cuidador de panteón municipal desde hace ya 17 años. Conozco perfectamente el lugar. Sé qué zonas se inundan cuando llueve, qué árboles están a punto de caer y cuáles son las tumbas que las familias ya ni siquiera visitan. También conozco las historias que cuentan los trabajadores, que hay entierros mal registrados, que algunas personas fueron sepultadas sin familiares, que existen zonas donde nadie quiere trabajar después del anochecer. Yo jamás creí nada de eso. Para mí, un panteón era simplemente un lugar lleno de silencio. Hasta esa madrugada. Eran aproximadamente las 5:30. Había llovido durante la noche y estaba revisando una de las secciones más antiguas del panteón. Fue entonces cuando vi una lápida que no recordaba haber visto antes. Estaba al fondo, detrás de una fila de árboles. En ella no encontré flores, no tenía fotografías, solo una placa de piedra completamente vieja. Al acercarme para leerla, sentí que se me aflojaban las piernas, porque el nombre escrito en ella era el mío. Pensé que se trataba de una broma, incluso me reí. Mi nombre no es particularmente extraño. Podía existir otra persona con el mismo nombre, pero cuando terminé de leer la lápida, dejé de encontrarle la gracia. Tenía mi nombre completo, mi segundo apellido, mi fecha exacta de nacimiento, y debajo había una fecha. La fecha correspondía a 6 días después. Me quedé mirando aquella piedra durante varios segundos. Después hice algo que todavía me arrepiento de haber hecho. La parte inferior, inscripción pequeña, la cual decía: no entendí qué significaba, y lo primero que pensé fue que alguno de mis compañeros estaba intentando asustarme, así que regresé a la oficina y pregunté si alguien había autorizado un nuevo entierro. Revisaron los registros, pero no había ninguno. La sección donde encontré la tumba estaba completamente ocupada según los planos. No quedaba ni siquiera un espacio disponible. Diario de las lápidas. Trabajador. Quería demostrarle que había encontrado algo, pero al llegar, la lápida había cambiado de nombre. Seguía teniendo el mío, seguía teniendo mi fecha de nacimiento, aparecido. Mi compañero pensó que yo estaba exagerando, hasta que vio algo. A unos centímetros de la lápida había tierra recién removida. No parecía una excavación, era una especie de círculo, como si alguien hubiera estado arrodillado ahí durante bastante tiempo. Mi compañero se agachó, encontró una cosa que no tenía sentido. Era una pequeña placa metálica. La recogió y tenía un número grabado, un número del 17. Era el número de mi casillero en la oficina. Nos miramos y decidimos regresar, pero antes de irnos, mi compañero señaló algo detrás de nosotros. Habían huellas. No eran huellas de zapatos, parecían marcas dejadas por una persona que hubiera caminado descalzo sobre el barro. Comenzaban junto a la lápida y terminaban en mitad del sendero. Las huellas no continuaban hacia ningún lado. Revisé los archivos antiguos del panteón.
No sabía exactamente qué estaba buscando, solo quería encontrar alguna explicación, y después de varias horas encontré un registro de hace casi 20 años. Era una lista de trabajadores. El documento estaba deteriorado. Había nombres, fechas de contratación y fotografías, pero uno de los nombres estaba tachado. No tenía apellido, solo decía encargado nocturno, fallecido, ilegible. Así que seguí revisando y encontré una similitud que me dejó helado. El número del empleado de aquella persona también era el 17, el mismo número de mi casillero. Pensé que podía ser una coincidencia hasta que vi una fotografía. El hombre de la imagen llevaba el uniforme igual que el mío, una gorra similar, incluso tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja. Una cicatriz que extrañamente yo también tengo, pero había una diferencia: la fotografía. Esa noche decidí no ir a trabajar, pero alrededor de las 2 de la madrugada recibí una llamada de mi supervisor. Me dijo que una de las puertas del panteón estaba abierta. Yo no quería ir, pero sabía que si alguien había entrado podía haber daños. Así que regresé, pero el lugar estaba completamente oscuro. Caminé por el sendero principal y no había nadie, hasta que llegué a la zona donde estaba la lápida, y ahí ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Había una silla de madera vieja, colocada frente a mi tumba, y encima de ella había un uniforme de un cuidador, el cual no era mío. Era un uniforme antiguo, tenía el mismo número 17. No toqué nada, y entonces vi que uno de los bolsillos estaba abierto. Dentro había una llave, la cual reconocí inmediatamente. Era la llave del depósito donde guardamos las herramientas, pero esa llave había desaparecido hacía años. La tomé y cometí un error, el cual fue ir a probarla. El depósito estaba en el otro extremo del panteón. Llegué, pero la cerradura estaba oxidada. Introduje la llave y giró perfectamente. Dentro había herramientas viejas, cubetas, lámparas y objetos que ya nadie utilizaba. En una pared había varios casilleros metálicos. Casi todos estaban abiertos, excepto uno que permanecía cerrado, el número 17. Usé la misma llave y cuando lo abrí, encontré algo que me hizo retroceder. Era mi uniforme, pero había algo cosido en el pecho. Llevaba cosido mi nombre, y debajo del uniforme había una libreta. Al abrirla, las primeras páginas contenían con anotaciones sobre trabajos realizados en el panteón. Después, las fechas comenzaron a cambiar. Cada página correspondía a un año diferente. Todas tenían la misma anotación. Todavía no. La última página tenía la fecha de ese mismo día, y debajo había una frase: ya encontró la lápida. En ese momento cerré la libreta. Hice salir, pero el depósito ya no permanecía en el mismo sitio. La puerta estaba en el lugar correcto, las herramientas también. Sin embargo, desde afuera podía escuchar sonidos, música, como si hubiera una calle llena de gente justo detrás de la puerta. Lo abrí y no había ninguna calle. Había una fila interminable de tumbas. El sendero que llevaba a la salida había desaparecido. No reconocí aquella parte del panteón. Caminé durante varios minutos y encontré algo extraño. Todas las lápidas estaban orientadas hacia el mismo punto, hacia una pequeña capilla abandonada que yo nunca había visto. Y frente a la capilla había una fila de sillas. En la última silla estaba sentado un hombre con uniforme de cuidador. No quería acercármele, pero cuando intenté retroceder, escuché el sonido de una pala cayendo detrás de mí. Al girar, no había nadie, así que volví a mirar hacia la silla y el hombre seguía ahí. Y fue ahí que comenzó a levantarse lentamente.
pero reconocí el uniforme. Era el mismo que había encontrado en el depósito. El hombre caminó hacia la capilla y antes de entrar dejó algo en el suelo. Era una pala y después desapareció. Me acerqué y la pala estaba completamente oxidada. Tenía la misma placa atornillada en el mango y entonces escuché algo detrás de mí. No era una voz, era un sonido mucho más sencillo, el ruido de una pala entrando en la tierra. Miré hacia donde mi tumba y vi algo que todavía me cuesta recordar. Había alguien cavando donde estaba mi nombre. Corrí, no sé cuánto tardé en llegar, hasta que llegué a la tumba, pero la lápida estaba intacta. Pero frente a ella había un agujero. No era muy profundo, era apenas unos centímetros, y dentro hay una placa de metal. Y tenía una fecha diferente, la fecha que yo había comenzado a trabajar en el panteón, y decía, turno iniciado. Fue allí que quizás entendí algo. Quizás yo no era la persona que iba a ser enterrado allí, era la persona que iba a ocupar el puesto de alguien que ya había muerto. Entonces escuché el sonido de una puerta cerrándose, la puerta principal del panteón. Yo nunca había salido, así que corrí a la entrada. Las luces del exterior comenzaron a encenderse una por una, y cuando llegué a la casa de vigilancia, encontré a mi supervisor. Estaba de pie junto a la puerta. Me miró, y lo primero que hizo fue quedarse completamente pálido. No por lo que había vivido, sino porque llevaba en la mano una hoja de papel. Era una lista de empleados. Me la entregó sin decir nada. Había un nombre nuevo al final, y era el mío. Junto a mi nombre apareció una fecha, la de mi supuesto fallecimiento 6 días después. Pensé que todo terminaría cuando abandonara el trabajo, así que renuncié al día siguiente y jamás regresé. Pero el último día antes de entregar mis llaves, hice algo que todavía me arrepiento. Fui a ver aquella lápida y duré ahí varios minutos. Estaba listo para abandonar el puesto. Yo le pregunté acerca de un antiguo empleado. Él me miró con una cara de asusto y me dijo lo que le había pasado. Me contó que lo encontraron muerto sentado frente a una tumba. Le pregunté cuál, pero yo ya sabía la respuesta. Mi supervisor bajó la mirada y me dijo que era la que estaba viendo. Desde ese entonces no he vuelto a un panteón. Ahora tengo pesadillas acerca de lo que viví ahí y tengo miedo de que aquella tumba, al final, sea llegar ahí algún día.